No. O sea, sí, ese principio, ¿verdad? Fidelidad es importante. No sé si los hermanos que están menos tiempo con nosotros y tal vez un mensaje que han percibido que nosotros ministramos mucho, ¿verdad? Que comenzó allá en Brasil con nuestros pastores. Déjenme darle el inicio aquí. Que comenzó allá en Brasil con nuestros pastores, ¿verdad? Que fue el mensaje, que no es un mensaje nuevo, que está escrito, pero que muchas iglesias no lo predican, inclusive Juan decía eso, que es el mensaje de la gracia, ¿verdad? Muchas personas no conocen ese mensaje de la gracia, se predica en muchas iglesias más lejos que otra cosa, y probablemente la mayoría de nosotros aquí ya pasamos por iglesias legalistas que tenés que hacer, y de repente si tenés el auto en la calle y se cae un árbol, un angajo encima del árbol, y hablas con el líder, el pastor, dice, estás diezmando, estás ofrendando, sos generoso, entonces habrá sido Dios que tiró una rama encima de tu auto y te lo rompió porque no sos generoso. Sí. Y ahí creo que sucede nosotros en este aspecto que decía Juan, de ser generoso. Nosotros damos, ¿por qué? Porque tenemos miedo. Si no, el devorador va a venir y me va a devorar todo. ¿Verdad? Esa es la diferencia de la gracia con la ley. La ley todos nosotros hacemos, ¿por qué? Porque tenemos miedo. La ley se aplica cuando alguien no obedece. Entonces, dentro de mi casa yo tengo ley, algunas leyes para mis hijos. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay leyes que para Luisa ya perdieron el sentido. Pero para Cristian sí, porque todavía es chico, porque está aprendiendo. Entonces, para nuestras vidas la ley se aplica cuando alguien no respeta unos puntos. Entonces, cuando hay una persona que no respeta y cumple, va contra una ley o contra un principio, ¿qué es lo que yo tengo que ponerle? Ley. No robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre. La mayoría de esos mandamientos aquí, en nuestra vida como cristianos, yo no voy a matar, o alguien aquí va a matar. Yo no voy a robar, o alguien aquí va a robar, ¿verdad? Yo no voy a dar falso testimonio, no voy a difamar a alguien. Entonces esos mandamientos para mí no se aplican. Pero para una persona que tiene dificultad con esos problemas, hay que aplicarle la ley. Si no haces esto, vas preso. Si matabas, vas preso. Entonces la ley se aplicaba para eso. Dios colocó la ley para el hombre, para mostrarle que por la ley ellos nunca podrían vivir. Entonces, ¿qué es vivir, como dijo Juan, por la fe? Vivir por la gracia es vivir por la fe. Entonces, ¿qué es vivir por la fe? Ahora yo no robo, no mato, no miento, no engaño. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Y la Biblia dice, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. ¿Verdad? Y como Él nos amó, como somos hijos amados, como nuestro Padre nos ama, es que nosotros tenemos buenas expectativas en Dios. ¿Verdad? Creemos que Dios tiene buenos pensamientos, dice la Biblia, a nuestro respecto, para darnos el fin que deseamos. ¿A qué? Para darnos el fin que deseamos. Entonces eso es la fe, es creer que Dios es bueno. Amén. Pero al mismo tiempo Dios no deja de ser, y ahí yo sé que algunas iglesias legalistas dicen, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y ahí va, y Dios te ama, pero si metes la pata, ¡yum!, te va a mandar un rayo, un fuego. No, Dios simplemente es justo, ¿verdad? Dios es justo. Y ahí parece que hay un contraste entre justicia de Dios y gracia. Y muchas personas, hay gente que dice, no podés hablar de gracia en la iglesia porque si decís que vos haces cualquier cosa y que aún así Dios te ama y te perdona, eso va a ser una legalidad para la persona hacer cualquier cosa. Y eso es lo que venía a nuestra mente, ¿verdad? Cuando entramos en la vida y comenzamos a escuchar ese mensaje, veníamos de iglesia legalista y me acuerdo cristiano y decía, pero ¿cómo? Dice, si la persona hace tal cosa, Dios puede perdonar, no va a suceder algo para esa persona. O sea, vivió toda la vida haciendo, como dice Juan, siendo desprolijo, ¿no? Vivió toda la vida aprontando todo, haciendo todas las malas. De repente viene delante de Dios y se arrepiente y así queda porque sí. Eso es lo que el mundo no entiende y eso es lo que a veces algunos cristianos legalistas no entienden. Pero quedó, ¿por qué? Porque Dios perdonó. Dios perdona, ¿verdad? Dios apaga, no importa que sea la persona más mala del mundo. Dios perdona, para Dios no hay pecadito y pecador. ¿Verdad? El pecado, de acuerdo a su tamaño, va a traer una consecuencia para su vida, ¿verdad? Y Dios es justo. Entonces Dios
que punirnos a todos nosotros. No piense que Dios dijo, no, voy a hacer la vista gruesa, no, voy a hacer que no vi lo que hiciste. Dios vio lo que cada uno de nosotros hicimos. Pero ¿qué es lo que hizo? Ustedes tienen que pagar. ¿Cómo nosotros no podíamos pagar? ¿Qué es lo que hizo Dios? Voy a mandar a alguien que sí puede pagar por ustedes. A Jesús, mi hijo. O sea, mi hijo va a pagar por ustedes. Podría decir así, miserables pecadores, voy a tener que mandar a mi hijo. ¿Y quién aquí mandaría a su hijo a morir por pecadores? Ni por la persona más santa y más buena de este mundo yo daría a mi hijo, usted daría. Dios dice, bueno, voy a mandar a mi hijo, y Dios no anuló el juicio. El juicio de él iba a venir sobre la creación. Pero aquellos que decidieron creer en Cristo fueron colocados en Él y entramos en esa gracia que es favor inmerecido. Dios no me da lo que yo merecía, Dios me da lo que yo no merecía, ¿verdad? Dios me dio lo que le pertenecía a su Hijo. O sea, lo que Dios hizo fue traer el miserable pecador de la calle y meterlo en su casa. Y ahí mandar su Hijo para la calle y bueno, que pague las consecuencias de lo que usted hizo. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es gracia, favor inmerecido. Dios nos amó, ¿verdad? Y dio su Hijo por nosotros. Pero lo que confunden muchas personas es que entonces va a haber juicio de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que Dios va a hacer un juicio. Y hay dos juicios diferentes. Un juicio es para el mundo, los pecadores, los que negaron a Dios. Pero va a haber otro juicio para nosotros los cristianos. Si usted no sabía, sí va a haber un juicio para nosotros los cristianos. Y dice allí en Apocalipsis capítulo, ese yo no lo tenía anotado entre mis referencias, pero en Apocalipsis capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. O sea, Jesús dice, yo vengo, mi galardón conmigo, voy a recompensar a cada uno según su obra. Eso fue un tema, una clase de madurez que dimos, tal vez uno se acordó. Pero Dios no está diciendo que le va a dar solamente galardón a los que fueron buenos. Él dice que va a recompensar a cada uno según su obra. Y en ese momento que Cristo tenga que juzgar, va a juzgar a todos los creyentes. La Biblia dice que uno será para galardón, otro va a ser para juicio, disciplina. Y ahí usted dice, no, pero ¿dónde la Biblia dice eso? Bueno, vamos entonces allá a Mateo. Y el punto que yo le quiero enseñar ahora no es, ay, ahora, ¿será que Dios me va a castigar? ¿No me va a castigar? ¿Será que voy a la disciplina? No, vamos a ver un principio aquí que el Señor nos enseña. Y el tema de nuestro mensaje, y quería orar antes de ir de lleno al mensaje, es la gracia para el juicio. Usted sabe que la gracia para el juicio parece que se contradice, ¿no? Parece que juicio y gracia no parece que coincidieran. Pero yo quiero hablar sobre la gracia para el juicio. O sea, la gracia de Dios en el día del juicio sobre nuestras vidas. Allí en Mateo capítulo 18, vamos a leer del Mateo 18, del 29, a ver, un poquito antes creo, del 23 al 35, son unos cuantos versículos que son rápidos. Pero cierre sus ojos antes, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo Dios, te pedimos que nos des clareza a tu palabra, que nos des revelación, que tu palabra pueda venir de una manera clara al corazón de tus hijos, a nuestros corazones, porque tu palabra, ella es espíritu y es vida. Yo te pedimos que ese espíritu y esa vida llene nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces Mateo capítulo 18 versículo 23 dice así, del 23 hasta el 35. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Jesús está hablando de ¿quién? Del reino de los cielos, ¿verdad? Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar. ¿Qué dice su versión? Yo tengo la nueva versión internacional. Mateo 18, ¿cuánto, pastor? Mateo 18 del 23 al 35. Amén. Amén. Yo no sé cómo dice la Reina Valera, yo no sé, está aquí, a ver. No, yo para buscar la que tenía usted. Para que sea igual. Sí, yo tengo la Reina Valera. Dice la 23,
por lo cual el reino de los cielos es bastante parecido. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Quién es el rey? ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos. ¿Quiénes son los siervos? Son cristianos. O sea, el impío no es siervo de Dios. El impío no conoce al Señor. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Hay una versión que dice le debía 10.000 denarios, 10.000 talentos. Yo busqué en internet, inclusive escuché mensajes y difieren a veces difieren las cantidades, los valores, pero son millones de dólares. O sea, el siervo le debía a su señor millones de dólares. Aquí dice miles y miles de monedas de oro. O sea, eran millones de dólares en nuestros días. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y le dijo: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Él debía ¿cuántas? 1.000 y miles de monedas de oro. Sí. Su consiervo, o sea, uno de los siervos que estaba con él, su compañero, su consiervo le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Y le dijo: págame lo que me debe. Se lo exigió. Su compañero se postró delante de él y dijo: ten paciencia conmigo. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Las mismas palabras que le había dicho a su señor. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará. ¿A quién? A ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? La Biblia dice, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a dos hombres que debían una deuda. El primero vino, él debía miles y miles de monedas de oro, y su amo lo agarró y lo iba a vender. El Señor, el rey, lo agarró a él, su mujer y sus hijos, y lo iba a vender. Dice: te voy a vender para que así me pagues. Se usaba en aquella época. Usted sabe que la mayoría de los esclavos en la época bíblica era por deuda. Yo le pedía prestado dinero a José Luis, no se lo podía pagar, y ahí ¿qué es lo que tenía que hacer? Yo iba esclavo, dependiendo del tamaño de la deuda. Yo, mi esposa, bueno, en nuestro caso es mi esposa, mis hijos y yo. Y ahí ¿qué es lo que sucede? Yo iba esclavo hasta que le pagara toda la deuda. Entonces la única manera de yo quedar libre de esa esclavitud era pagándole la deuda a José Luis. Y ahí yo tenía que trabajar hasta que consiguiese pagar. A veces duraba toda la vida, hasta que llegase el Pentecostés, ¿verdad? Hasta que la fiesta, la otra fiesta no era el Pentecostés, el jubileo, que era cada 50 años, donde todos los esclavos eran libres. Ahí yo podía ser libre en esa época. Y ahí ¿qué es lo que sucede? Entonces, si quedaba, me volvía esclavo. Fue el caso de este hombre. El Señor, el Rey, lo fue a tomar para llevarlo esclavo. Jesús dice: el reino de los cielos es así. Y ahí ¿qué es lo que sucede? Aquel hombre rogó y dice: perdóname, te lo pago como yo voy a intentar pagarte como pueda, pero perdóname, te lo suplico. Ahí el Señor lo dejó irse libre y dice: bueno, está bien, vete libre, pagame como puedas, pero pagame. No sé si le pudiera pagar alguna vez, pero el Señor tuvo misericordia de él. Cuando acabó de salir, terminó de salir, se encuentra ¿con quién? ¿Con quién le debían 100 monedas de plata? O sea, le debían unas monedas de plata. ¿Qué es lo que él hace? Lo agarró por el cuello y dice: infeliz, desgraciado, pagame todo lo que me debes.
Si algún brasileño escucha después la palabra, así desgraciado, ay, qué palabra fuerte. En español no es fuerte, ¿verdad? Infeliz, devolverme lo que pagame lo que me debía. ¿Y qué es lo que hizo ese otro consiervo? Le suplicó, por favor, perdóname, te lo voy a pagar como yo pueda. No me vas a pagar nada, infeliz, te vas a la cárcel. Lo llevó y lo metió en la cárcel. Cuando su señor se enteró de lo que había sucedido, o sea, los compañeros, los otros siervos quedaron tristes y le contaron al rey, al señor: mirá lo que hizo fulano con nuestro consiervo, lo mandó preso porque le debía 100 monedas de plata. El señor se enteró y se enojó. ¿Y qué es lo que hizo? Lo agarró y dice: bueno, yo te había perdonado, ahora marchaste, ahora vas preso. Y dice la Biblia que él lo lanzó, lo mandó que los carceleros lo castigaran, lo azotaran, y fue mandado a la cárcel, dice. Y allí se iba a quedar, o sea, se iba a quedar allí en el final, dice, en el final. Así que también, un poquito, ¿no deberías tú también haberte compadecido tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. O sea, no fue solamente fue a la cárcel, fue torturado hasta que pagara todo lo que debía. O sea, ¿cómo iba a pagar con tortura? Nunca. Hasta que pagara todo lo que debía. Así también Jesús hablando: mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Y cuál es el punto que nosotros queremos hablar sobre gracia? La gracia del juicio. Si usted ve el capítulo, algo que yo siempre enseño, que siempre enseñamos, es que para usted entender bien un texto, usted necesita ir al contexto. ¿Verdad? ¿A quién Jesús le estaba hablando? Aquí entendemos que no era para los fariseos, porque dice en el final, ¿verdad? Hablando aquí, si usted ve todo el capítulo aquí, al inicio dice así, el capítulo 18, usted va a ver que dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Hablando del reino de los cielos. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí Jesús va hablando, continúa hablando. Él dice después: cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y sigue: ay, el mundo, dice, por los tropiezos, porque es necesario que vengan, pero hay de quien haga tropezar uno de estos pequeñitos. Entonces vemos que el interés del Señor aquí estaban todos, ¿qué? En los pequeñitos. Hay algunos que colocan los niños literales, pero Jesús no estaba hablando. Si vemos el contexto aquí del capítulo, versículo 35, Jesús no estaba hablando de los niños. Jesús estaba hablando ¿de quién? De sus pequeñitos. Jesús estaba hablando de la iglesia. Jesús estaba hablando de los nuevos convertidos. Jesús estaba hablando de aquellos hermanos pequeños que el Señor, ¿verdad? Cuando Juan habla sobre los nuevos convertidos, él decía: hijitos, estos pequeñitos, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? Más adelante Jesús dice: por tanto, si tu mano y tu pie te es ocasión de caer, córtalo y echa fuera de ti. Mejor entrar en la vida cojo y manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado al fuego eterno. Y ahí sigue después: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús, el tema principal aquí era ¿quién? Los pequeños. Miren que no desprecien los pequeños, miren que no desprecien los hermanos. Miren que no desprecia a aquellas personas que Dios ha colocado en su camino. Y aquí entonces, ¿qué se aplica esta palabra en nuestras vidas? ¿Qué se aplica? ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? Jesús estaba hablando de ¿qué? A cristianos, como dijimos. Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos entender para nuestras vidas es que la deuda que nosotros tenemos, la deuda que nosotros teníamos con el Señor, era imposible pagar. La deuda que usted tenía con el Señor era imposible pagar. Y ahí cuando nosotros vinimos al Señor, ¿qué es lo que dijimos? Señor, perdóname, soy un pecador miserable. Si yo tengo que pagar lo que yo hice en esta vida, estoy frito. No sé usted, pero yo estaba frito si tuviese que pagar lo que... Si Dios me diese de acuerdo a mis obras, si Dios le diese de acuerdo a sus obras, estamos en el horno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicimos muchas cosas desagradables, desobedecimos a Dios muchas cosas, hicimos maldad a esas personas también,
porque no conocíamos al Señor. Entonces el primer punto que nos enseña esta parábola es que usted es imposible de pagar sus deudas. Entonces, lo que decía Juan aquí, a veces que las personas van delante de Dios y le quieren exigir alguna cosa, ¿verdad? Las personas van delante del Señor, porque yo soy tu hijo, vos sos obligado, Señor. O sea, ¿quién soy yo para decirle a Dios? Dice el Señor, ¿quién es el barro? ¿Quién eres? Tú eres barro. ¿Dónde estabas cuando yo creé todas las cosas? Le decía Job. Cuando yo creé todas las cosas, ¿dónde estabas vos? O sea, vos eras barro, yo te saqué del barro, te hice, y si estás aquí es porque tuve misericordia. O sea, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios, Dios, sos obligado a darme tal cosa, sos obligado a hacer tal cosa? Yo soy tu hijo, yo soy fiel, yo doy el diezmo, Señor, tenés que prosperarme, sos obligado. O sea, Dios va a hacer, porque Él nos ama cuando tenemos ese entendimiento, pero Dios no es obligado a hacer nada. Y nosotros mucho menos somos obligados a exigirle a Dios algo. ¿Por qué? Porque si Dios dice, ¿querés que yo te dé lo que vos hiciste? ¿Querés que yo te pase la factura de lo que vos me debías? Bueno, vamos a hacer un juego aquí, ¿no? Vamos a ver quién le debe más a quién. Si Dios no dijera eso, va a tener razón, Señor. No, disculpa, no te dije nada. Vamos a olvidar el asunto y vamos a volver. O sea, lo primero entonces que esta parábola nos enseña es que no tenemos condición de pagar. El segundo punto aquí que el Señor nos enseña es que nuestro Dios es gracioso. Y gracioso aquí no es de chiste, gracioso para nosotros. Es que Él es abundante en gracia. El rey no fueron 5 pesos que le debía. No fue $100, $50. Era miles y miles de dólares que este siervo le debía al rey. Y llegó delante del rey y dice, vamos preso, voy toda tu familia. Y el rey, ¿qué es lo que le dice? El hombre le rogó al rey. Le clamó al rey, ¿qué es lo que el rey dice? Está bien, te voy a perdonar. Te voy a perdonar. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Le perdonó, no fue 2 centavos. Entonces lo que el Señor nos está enseñando aquí es que nuestro Padre es gracioso. Nuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre se compadece de nosotros. Amén. Él nos perdona, Él es gracioso. Él perdonó la deuda de aquel siervo, que era mucho. Entonces, otro de los puntos necesitamos tener claridad es que de la deuda que nosotros teníamos. ¿Verdad? Jesús dice, de repente estaba allí en la casa de Simón. La Biblia dice Simón el leproso, pero no era leproso, probablemente fue Simón uno de los leprosos que fue sanado. Y ese Simón era un hombre importante, un hombre religioso, era importante, y mandó llamar a Jesús a su casa para celebrar. Pero cuando Jesús llegó a la casa de aquel hombre, el hombre no le lavó los pies, no lo recibió bien, no lo besó, no lo abrazó, porque probablemente dice, ay, no puedo, mi estado, mi estatus no lo puedo despreciar, porque queriendo o no a Jesús, los judíos no lo aceptan. Entonces yo soy un hombre importante en la sociedad. Simplemente entró, cuando Jesús estaba ahí en la casa, dice la Biblia que vino una mujer, María Magdalena, vino con un vaso de nardo puro. Algunos libros dicen que lo derramó en su cabeza, otros dicen en los pies. Pero lo derramó en los pies de Jesús y dice que con sus lágrimas y sus cabellos comenzaba a secar los pies de Jesús. Y el Judas que estaba allí dice, qué desperdicio, podíamos haber vendido eso y dado a los pobres. Jesús dice, a los pobres ustedes lo tienen siempre. ¿Por qué no le dan a los pobres? O sea, nunca le dieron, tan preocupados ahora que los pobres. Y los van a tener por siempre. Si quieren ayudar a los pobres, los van a poder ayudar después. Pero esta mujer me ungió para mi sepultura. Le dice Simón estaba pensando, ni sabe Jesús quién es. Jesús no sabe que aquella mujer es una prostituta. Y Jesús, conociendo el pensamiento, dice, que esta mujer, desde que entré aquí, nadie me lavó los pies. Entré aquí, no me diste un beso. Pero esta mujer entró, me lavó con un perfume caro mis pies, no para de besarme los pies. Y si vos ni siquiera me recibiste como era digno de recibir una visita. Ahora mirá lo que esta mujer está haciendo. O sea, ¿qué le voy a decir a esta mujer? Ella me está ungiendo para el día de mi sepultura. Lo que hizo esta mujer hoy quedará marcado para el resto de la historia. Y tanto que hoy nosotros leemos esa historia porque aquella mujer agradó a Jesús. ¿Por qué? Y Jesús dice, el que poco se le perdona,
poco, el que poco se le perdona, poco agradece. El que mucho se le perdona, mucho agradece. O sea, aquel hombre leproso pensó que él merecía, pero la mujer aquella sabía quién ella era. Entonces la diferencia está cuando nosotros sabemos qué se nos perdonó. ¿Cuál fue la deuda? Y ahí cuando entendemos cuál fue la deuda que el Señor nos perdonó, ¿qué es lo que sucede? No estamos con ñe delante de Dios. Ay, Señor, no te sirvo más, no me voy mal a hacer. Ay, no voy a buscar, no voy a orar más. El Señor es malo, no se olvidó de mí. O sea, ¿cómo Dios se va a olvidar de nosotros? ¿Cómo Dios se va a olvidar de usted? Amén. Si mandó a su Hijo a morir en la cruz por usted, si perdonó todos sus pecados, ¿será que Dios tiene que hacer más para mostrar su amor por nosotros? ¿Será que Dios tiene que hacer? Pasa que nosotros, algo que nosotros ministramos en otras palabras, ¿verdad? En otras palabras anteriores, que nosotros nos olvidamos rápido de las cosas, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo bueno, nosotros nos olvidamos. Me ayudó allí, me ayudó allá, me dio aquí una mano aquí, me dio una mano allá. Lo necesité, estaba cuando me necesitaba. El ser humano es así. Pero cuando mete la pata conmigo, chao. Ya se terminó la amistad, soy el peor, soy la peor persona de este mundo, ay, no te quiero ni ver, y sale hablando a todo el mundo. Y infelizmente el ser humano es así, se olvida las 1000 cosas buenas que nos hicieron, y por una cosa mala que la persona comete enseguida, cambiamos toda una historia por una cosa mala, ¿verdad? Y con Dios es igual, nos olvidamos todos los milagros que Dios ya hizo en nuestra vida, porque en este momento usted puede estar pasando por una lucha o una prueba, pero nuestro Dios es gracioso. Amén. Amén. Otro de los puntos importantes es que la deuda de los demás con nosotros es mucho menor que la deuda suya con el Señor. ¿Verdad? Algo que nosotros siempre decimos y tiene que ver con esto, con esta palabra, es que nosotros queremos misericordia a las personas, pero queremos aplicar el juicio para las personas. Aquel falló conmigo, juicio para él. Aquel me hizo, no lo voy a perdonar, como decía Juan aquí, perdono pero no me olvido. O sea, no lo voy a perdonar, pero cuando nosotros le hacemos a los demás, ¿qué es lo que nosotros queremos? Perdóname, por favor, no lo hago más, perdóname. Corremos, no, te lo prometo, no lo hago más. Pero cuando el otro, arrodillate ahí y pedí, y aún así no te va a perdonar, porque no sé si es de corazón, no sé. ¿Verdad? Somos fáciles para condenar, para juzgar, pero somos lentos para nosotros perdonar. ¿Verdad? Y lo que Jesús dice aquí en ese caso es que el perdón, y es otro de los puntos, el perdón es un asunto de voluntad. Amén. Querer perdonar, decidir perdonar, ¿verdad? Es un asunto de voluntad. La parábola aquí dice que aquel hombre no quería perdonar a su consiervo. No es que él no podía. O sea, me perdonaron miles y miles de dólares a mí. ¿Qué no le voy a perdonar a algunos dólares a este que me debe? O sea, mi deuda era mayor. Si mi Señor me perdonó a mí, no lo voy a poder perdonar. El hombre tenía la opción de perdonar, pero ¿qué es lo que hizo? Decidió, no lo voy a perdonar. No le voy a perdonar la deuda. Entonces el perdón es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de sentir. Ay, no te voy a perdonar las 100 talentos, 100 monedas de plata que me deben, no, es mucha plata, no lo voy a perdonar. O sea, el hombre decidió aquí. Muchas personas afirman que son incapaces de perdonar, ¿verdad? Muchas personas dicen, no, yo no consigo perdonar. No es que no consiga, muchas veces no queremos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros no queremos perdonar. Perdonar no es un sentimiento, una decisión. ¿Cuál fue la deuda que le perdonaron a usted? ¿Verdad? ¿Será que nosotros podemos decir que no queremos, no podemos perdonar? Es una decisión, ¿verdad? Por más que diga, no, yo no consigo, consigue. No, yo no puedo, sí, claro que podemos. Si el Señor nos perdonó una deuda mayor, ¿quién somos nosotros para no perdonar? ¿Por qué? Porque eso es algo serio. Dice la Biblia, otro de los puntos, que los compañeros de aquel consiervo quedaron tristes. Los compañeros de aquel consiervo se entristecieron mucho. Jesús está hablando del reino de los cielos, porque ¿qué sucede? Cuando nos negamos a perdonar, ¿verdad? Cuando no liberamos perdón, ¿qué es lo que sucede? No solamente usted se entristece, a veces somos un cuerpo. Cuando el dedito más chico está lastimado, todo el cuerpo sufre la consecuencia, ¿verdad? Cuando usted está lastimado, toda la iglesia, todo el cuerpo se entristece.
trae una consecuencia sobre el cuerpo. La Biblia dice que los compañeros de él quedaron tristes y fueron al Señor a decirle lo que estaba sucediendo. Y aquí vienen unos puntos también que es serio. Dice allí en el versículo 34 y 35, y enojado su Señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran, dice esta versión, hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de su corazón a su hermano. La seriedad del perdón, la seriedad de perdonar a los hermanos, la seriedad de perdonarnos entre sí, ¿verdad? Es tan serio que Jesús lo colocó en el reino de los cielos y que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Entonces dice ahí que aquel que no perdona a su hermano, la Biblia dice que va a ser lanzado ahí a los carceleros para que lo torturen. Jesús está hablando de qué? De robo, de mató, el que mató al hermano, el que robó al hermano. Jesús está hablando de qué? Perdón. Perdonar la deuda. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Perdona a nuestros deudores, así como nosotros perdonamos a los que nos deben en algunas versiones. Pero hay otra versión que dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Verdad? Hay una versión que dice, como nosotros perdonamos, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los demás. Entonces, la persona que se le había concedido misericordia y se le había perdonado fue llevada delante de los carceleros, dice la Biblia, y allí fue azotado, allí fue castigado, allí fue torturado, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenía que haber hecho aquel hombre? Haber perdonado a la persona, porque él había sido perdonado también. Muchas veces, como dijimos aquí, en esto nos muestra entonces claramente que si un cristiano no perdona a otro, la Biblia dice que en aquel día el Señor tratará de la misma manera como nosotros tratamos a los demás, ¿verdad? Dentro de la palabra del Señor dice, hay un pasaje, en este momento me dio un blanco en la cabeza, pero hay un pasaje que dice, si yo no perdono a mi hermano que veo, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, si yo no amo a mi hermano que veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no veo? Pero hay un pasaje que dice que si yo no perdono a mi hermano, también Dios no perdonará mis pecados. Yo creo que hasta lo tengo aquí más adelante como una referencia. Hechos 2:38 dice así. Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 5:31 dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento del perdón de pecados. Y en Hechos 13:39 dice, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley, que lo que decía Juan aquí al inicio, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y algo que nosotros estamos dando en las clases de madurez, algo que estamos diciendo, enseñando en las clases de madurez, que arrepentimiento, ¿qué es? Cambio de mentalidad. Arrepentimiento no es, Señor, me arrepiento y llorar, sí, eso hace parte. No es remordimiento. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Yo iba en esta dirección y decidí ir en esta otra dirección. Me arrepentí, ¿verdad? Me arrepentí delante de Dios. Entonces, ¿qué es aquí el perdón? Es perdonar a aquellos que me perdonaron. Yo fui perdonado por Dios, entonces necesito perdonar. Amén. Claro. Entonces dice allí en Mateo 12:32, ¿verdad? La Biblia dice que hay pecados, ¿verdad?, que van a ser perdonados aquí. Hay pecados que, por lo que entendemos en la Biblia, que va a ser perdonado en la era venidera o el reino venidero. Dice Mateo 12:32, y cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Entonces hay dos mundos, dice Jesús, ni en este mundo ni en el venidero se le va a perdonar, ¿verdad? ¿Cuál es el mundo venidero que Jesús dice? Cuando Jesús venga a reinar, ¿verdad? El pecado contra el Espíritu Santo no va a tener perdón en ninguna parte, pero Él nos da a entender que entonces sí hay un pecado, que tal vez no sea
perdonado aquí, pero que puede ser perdonado en el reino venidero. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí el Señor nos dice que debemos entonces perdonar para que el Señor nos pueda perdonar. A veces, tal vez esa falta de perdón, y algo que lo que vamos a decir aquí, nos puede impedir entrar en lo que nosotros, lo que la Biblia llama el reino de Dios. Jesús está hablando del reino de Dios. Y allí no estaba hablando de salvación. Salvación, creemos y somos salvos. Entonces, la falta de perdón nos puede impedir entrar en el reino del Señor. Reinar con Cristo, junto con su reino. Dice aquí, Mateo 5, 23 y 26. Miren la seriedad de la falta de perdón. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, o sea, vamos a levantar la ofrenda, no traigas ofrenda, ¿verdad? Y ahí los hermanos vienen con el sobrecito que está allí con la ofrenda y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿está hablando de quién? ¿Que yo tengo algo contra mi hermano? No, que mi hermano tiene algo contra mí. Dice, y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es la seriedad. Si estás trayendo voy a traer... no, el Seba me trató mal otra vez. No, voy a reconciliar con Seba. Vos me hablaste mal. ¿Cómo me va a tratar? No, pastor, disculpe, fue sin querer. Ahí nos reconciliamos, ahí dice, si ahora viene, traiga su ofrenda y la coloca. La ofrenda dice Dios que Dios no acepta. Entonces, si yo tengo algo contra mi hermano y vengo a traer la ofrenda, dice la Biblia que no acepta. Y aquí, ve allí delante, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan en el camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez a la guardia. ¿Se acuerda ya al inicio dónde iban a ser entregados? A los carceleros. Y el juez a la guardia y te echen en la cárcel. ¿Cuál cárcel Jesús está hablando allá al inicio? Está hablando de perdón nuevamente. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Voy a traer la ofrenda y porque el otro me ofendió, yo tengo que reconciliarme con él, porque si no voy a ser echado a la cárcel, ¿verdad? Y ahí, ¿cuál es esa cárcel? El infierno, no, Jesús no está hablando del infierno, ¿verdad? Jesús está hablando de ¿qué? Del reino de los cielos. Entonces la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, tampoco somos perdonados por el Señor. Y aunque usted venga a darle al Señor lo que usted quiera, la falta de perdón nos impide al Señor recibir. Y la Biblia dice que si no perdonamos, en cuanto vayan en camino, ¿cuál es ese camino? Su vida. Cristo va a venir a buscar la iglesia para reinar juntamente con Cristo. Muchos van a perderse, los cristianos que no son derrotados, que vivieron su vida de cualquier manera, no van a reinar con Cristo. Y ahí que lo que sucede, eso dice la Biblia, que serán echados en la cárcel. Será echado en la cárcel hasta que pague el último centavo. Y ahí usted puede llegar a la conclusión que desee, ¿verdad? Pero la Biblia dice entonces que la falta de perdón o la falta de reconciliación, y aquí en este segundo caso está hablando de que si alguien me ofendió. El primero era si yo ofendo a alguien, pero aquí habla si alguien me ofendió, independientemente si yo tuve culpa o no. Entonces, tanto si yo ofendo a otro como si otro me ofende y yo no me arrepiento y yo no pido perdón o no perdono, el Señor dice entonces que si no nos reconciliamos mientras estamos en el camino, después será tarde. Después será tarde, seremos lanzados a la cárcel, dice, y allí habrán unos carceleros que irán a azotarlo, ¿verdad? Esa es otra materia, después otra clase de madurez que vamos a llegar al reino en su regreso. Amén. Pero lo bueno de todo eso es que el Señor tiene misericordia. Dice allí en Santiago 2:13, porque habrá un juicio sin compasión para que el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Entonces el Señor dice, va a haber un juicio, todos nosotros vamos a ser juzgados. La Biblia dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y a veces las personas piensan que las obras aquí, paz, canté, adoré, prediqué, evangelicé. Las obras que Dios está hablando no está hablando solo de esas se incluyen. Pero las obras que Dios está hablando es cómo usted vivió su vida.
Cuando lleguemos delante del Señor, el impío ya está condenado, pero nosotros vamos a llegar delante del Señor y el Señor va a decir: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el vecino? ¿Qué hiciste con el trabajo que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? Ahí nosotros vamos del Señor: no, pasa que yo no sabía que hoy iba a venir, lo siento mucho, pero reprobado. Y si vivimos de cualquier manera y hacemos cualquier manera, y si vamos contra la palabra del Señor, no piense que Cristo va a venir y vamos a reinar con Cristo. En el mundo natural no funciona así. Si la persona es toda de prolija, como dice Juan, ¿verdad? No lo van a colocar en un alto cargo. En el reino espiritual mucho menos. Pero lo bueno aquí que dice: porque habrá un juicio, dice el Señor. Va a haber un juicio sin compasión para el que actuó sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. O sea, cuando usted actúa con compasión, la Biblia nos señala aquí que nosotros podemos cometer errores. Vamos a seguir cometiendo errores. Usted puede fallar, usted puede pecar contra su hermano, usted puede ofender a su hermano. Pero la diferencia está cuando yo voy delante de Dios y digo: Señor, perdóname, o le digo a la persona: perdóname, y yo actúo con compasión con los demás. ¿Por qué? Porque yo sé que yo también fallo, ¿verdad? Como yo sé que yo también fallo, yo actúo con compasión, y dice la Biblia que delante del juicio habrá compasión para el que actuó con compasión, ¿verdad? Pero claro que dice allí también: porque habrá un juicio sin compasión para que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Amén. Y por último, allí en Mateo 18:35, el último versículo leímos, dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Así Dios nos va a tratar. ¿Cómo Dios nos va a tratar? ¿Cómo nosotros tratamos a los demás? ¿Cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos? ¿Verdad? La Biblia dice que aquellos que usan de misericordia con los demás van a recibir misericordia del Señor, ¿verdad? Aquellos que claman al Señor, ¿verdad? Aquellos que buscan al Señor de acuerdo, ¿verdad? Como nosotros no compadecemos a los demás, el Señor se va a compadecer de nosotros. Amén. El Señor es bueno en misericordia, es gracioso. Amén. Y esta palabra aquí no es para incrédulos. Esto aquí dice el reino de Dios. El reino de Dios no es para el impío, el incrédulo, es para nosotros. Entonces la seriedad, vemos aquí la seriedad de cómo nosotros usamos misericordia con los demás. Amén. Amén.